Bienvenidos a este show en Tel Argentino. El día de hoy tendremos dos presentaciones. La primera de ellas será a cargo de Laura Fonseca con el tema Café Tortoni, la herencia. Y la segunda por Miguel Ravignani, sellos solos e isolatos en las series Flores Argentinas 1982-1991. El Café Tortoni y la herencia es un trabajo que se corresponde con los cafés de Buenos Aires, el más importante y el más antiguo en funcionamiento. Está en Buenos Aires desde mediados del siglo XIX y continúa. En 1894, con relación a la apertura de la Avenida de Mayo, que une la Casa de Gobierno con el Palacio Legislativo, se abre una nueva puerta sin cerrar la anterior, que permanece como auxiliar, y en 1894 se celebra ese día, que fue justamente el día de su apertura, y se los homenajea a los cafés y bares notables de Buenos Aires con relación a ese día de apertura. Es decir, en este momento, el Café Tortoni tiene dos entradas, una por Avenida de Mayo y otra por, por la calle anterior, que es la Avenida Rivadavia, a la misma altura. Con respecto al Café Tortoni, forma parte de los que llamaban desde antiguo eh, los cafés del centro. Por una cuestión geográfica, obviamente, y por una cuestión cultural, porque los cafés del centro se destacaban del resto por sus actividades culturales de todo tipo, a diferencia de los que eran llamados cafés de barrio, que quizá eran más reuniones informales de sociabilidad, de barrio, o de juegos de naipes, o de ese tipo de actividades que quizá se distinguían en ese entonces y ahora de lo que se realiza en Tortón. Otra, podemos ver la próxima, Miguel. Bueno, el primer Tortoni surgió en París, en lo que es llamado el Boulevard de los Italianos, y es por eso que muchos dicen que el Tortoni tiene origen italiano. Y ahí radica un poco la confusión. Eh, Hay distintas vías para explicar la llegada del Café Tortoni a Buenos Aires, pero en realidad lo concreto es que llega de la mano del señor Tuan, quien luego lo cedió a su yerno. En realidad no era directamente su yerno, pero era un familiar político. Estuvo llegado a la Argentina y se hizo cargo de lo que fue el Tortoni de ahí en más. Aquí vemos una postal sobre el lado izquierdo de la imagen de una tarjeta no circulada donde se observa la esquina que ocupaba el Tortoni en París, que ocupa el Tortoni en París, y con las sillas en la vereda que le son características, solo que aquí en Buenos Aires, como comentaban en la charla previa, el Tortoni tiene las sillas, lo que es en el lado del cordón de la vereda, que fue toda una novedad para ese momento y fue su característica. Luego aquí también se observa en la tarjeta circulada que se encuentra debajo, hay una imagen de lo que es el Tortoni de París, de los interiores, y lo vemos que es muy similar al que ha sido edificado aquí en Buenos Aires. Si Miguel, corremos. Bueno, aquí empezamos ya a trabajar sobre lo que pueden ser piezas filatélicas que acompañan lo que significa la circulación del café en el mundo ya en el principio del siglo XX. Hay casos particulares como los hay, por ejemplo, el sobre que grafica la doble imposición de franqueo mecánico que se encuentra arriba a la izquierda,
se ve claramente la primera imposición. Esta es una imposición de doble imposición por fecha inhábil. Eh, sobre la izquierda del sobre, de manera lateral, se encuentra la primera imposición que fue el primer día del año, es decir, un 1 de enero, claramente una fecha inhábil. Y luego, la siguiente es del 3 de enero, con lo cual allí se produce el franqueo de esos 3 centavos. Y en la imagen del franqueo, un señor bebiendo café. Eh, las otras posibilidades de doble imposición del franqueo mecánico eh, suelen ser más habituales y suelen ser las diferencias de franqueo, franqueos insuficientes, pero en este caso lo es por la fecha inhábil. Siguiendo hacia la derecha, tenemos un sobre con membrete comercial de una empresa de café que está franqueado con un perfil de la misma empresa y donde se observa ampliado el perfil y donde se observa el perforado de manera un tanto desplazada hacia la derecha y abajo. En este sobre se enviaban comercialmente a los proveedores los cupones donde cada proveedor luego a vuelta de correo debía remitir el pedido correspondiente a la empresa. Eh, Años siguientes tenemos ya las postales donde se grafican los cafés más importantes de Europa, como lo eran en Austria o en Bélgica. Y en el caso de lo que fue la península ibérica, no tanto en España, pero sí Portugal, fue un gran cultor de los cafés históricos y eso se ve reflejado en las estampillas, en las series de estampillas, porque son varias, las que ilustran los cafés históricos de Portugal. Seguimos. Ahora sí, adentrándonos en el tema Tortoni en particular, hay que hacer una consideración previa que es que los cafés de Buenos Aires no están reflejados en la filatelia como sería de desear. De hecho, recién en 1999 se decide emitir lo que fue el carnet Pasión Porteña, que consta de 4 sellos autoadhesivos de 4 cafés diferentes, los más famosos. Café Tortoni, Confitería La Ideal, La Esquina Homero Mansi y La Giralda. Eh, en este caso, no hubo otras emisiones que se refieran a cafés de Buenos Aires y el comienzo de este proceso fue con el cromalín que vemos a la izquierda del carnet, que es la prueba de color que nos permite estar en un 99% seguro de cómo va a ser la impresión, de cómo va a ser el resultado del color luego de la impresión. En los correos se usa en la actualidad este tipo de pruebas finales, a diferencia y en reemplazo de lo que son los dibujos de artista, las pruebas de color, etcétera. Y lo que tienen de fundamental para una colección es su escasez. Es decir, un cromalín podrá haber uno o unos muy pocos por sello o en este caso por carnet, lo que hace que su presencia en una colección realmente resulte importante. Este tipo de sellos, los del carnet de Pasión Porteña, tampoco tuvieron una circulación muy difundida. De hecho, hacia la derecha vemos un sobre del primer día, eh, del Correo Argentino, con los 4 sellos, y debajo un sobre circulado también con los 4 sellos, pero es realmente muy escaso este tipo de piezas. Miguel. Otro elemento escaso
Es el único matasello relacionado con el café Tortoni que existe y correspondió en el año 2008 a su 150 aniversario, es decir, de su apertura en 1858, ¿verdad? En la imagen del matasello se encuentra lo que es la heráldica del Tortoni, que en su centro está muy difuso en esta ilustración, pero se trata de las actividades principales que forman parte de su heráldica, la literatura, la pintura, el pensamiento en general. Otra pieza única postal relacionada con el Tortoni es el sello autoadhesivo que forma parte del café. Es el de mayor valor facial del carnet y no hay otra emisión de sellos que refleje la importancia de lo que son los cafés notables de Buenos Aires. La característica del Tortoni respecto de muchos otros es la vida intelectual. Allí está plasmada desde el comienzo las reuniones de los intelectuales de la época, tanto literatos como pintores, como pensadores, que se reunían a discutir sus ideas y en el caso que dio mayor empuje a las reuniones de Café Tortoni fue el pintor Benito Quintela Martín, quien a sus instancias abrió lo que se llamó la Peña del Tortoni en el subsuelo, donde se realizan hasta hoy eh, las distintas actividades culturales que lo inspiraron en su visita al verdadero Tortoni de París. Benito Quintana Martín visitó el verdadero Tortoni y volvió entusiasmado con la creación de lo que hoy se conoce como la Peña. Así, no solo él y sus charlas, sino que citó a otros pintores que fueron cambiando con el transcurso del tiempo y evolucionando con las ideas pictóricas de la época. Estuvo Quintela Martín y está en esta hoja bloque Antonio Berni y está en este aerograma Emilio Petoruti representando a dos escuelas bien diferenciadas en cuanto es a pintura y que se reunían y compartían el café y las discusiones acerca de lo que eran las distintas asociaciones de pintores en los principios del siglo XX en Buenos Aires. También fue habitué de café Lola Mora, escultora y que principalmente se destacó en las grandes esculturas y monumentos de Buenos Aires, que tuvo intervención en lo que fueron los monumentos obsequiados de alguna manera, entre comillas, eh, para el primer centenario de Buenos Aires, en 1910, habían sido ya aceptados por la legislatura las donaciones de varios países, pero con una cuestión presupuestaria y con una cuestión de tiempo no se habían hecho verdaderamente las construcciones, como lo fue, por ejemplo, el Monumento a los Españoles. En cuanto a la representación de las letras del mundo, hubo muchísimos escritores que pasaron por el Café Tortoni, incluso se inspiraron para sus obras en el Café Tortoni. De los de importancia digna de citar, Antoine de Saint-Exupéry, con su obra El Principito, que vivió en Buenos Aires un tiempo considerable y era asiduo del Café Tortoni. Federico García Lorca, ni hablar, las letras y las discusiones políticas, porque también sus visitas confluyeron en tiempos políticos difíciles y en la exposición de sus ideas junto con los debates políticos de lo que era Argentina en ese momento también. Lo más renombrado en cuanto a las letras argentinas, sin dudas, José Luis Borges, junto con Alfonsina Storni, Victoria Campo, Julio Cortázar. El
caso de Borges fue citado en varias emisiones filatélicas, no solo en hojas bloques o en estampillas de lo que fue Correo Argentino, sino también en correos privados, como la que se ve en la imagen a la izquierda arriba, de Oca. El talco ciudadano en oposición al del arrabal tuvo la expresión en la Peña, como decía recién, con reuniones de compositores y músicos que debatían acerca de las letras y las músicas de sus obras. Enrique Santos Discépolo, por ejemplo, que estuvo muy unido a lo que fue las visitas de Carlos Gardel al Tortoni, y que por eso está este matasello sobre sello de Enrique Santos Discépolo, y el matasellos en oportunidad de designarse como patrimonio inmaterial de la humanidad a la voz de Carlos Gardel. Carlos Gardel, como visita asidua y de renombre para el Tortoni, fue emitida una serie que consta de 3 sellos, eh, uno de ellos con, aquí vemos, Hermenegildo Sabat en la imagen de la izquierda, y tienen estos 2 sellos la característica que tienen las firmas de los autores de las ilustraciones en el borde de hoja, es decir, en el de la izquierda está Hermenegildo Sabat y en el de la derecha Carlos Alonso. Aquí finalmente, y en un párrafo especial, Carlos Gardel. Carlos Gardel fue una figura de renombre y que compartió las veladas de Tortoni junto a Borges y junto a Alfonsín Storni, tanto que se les dedica una escultura de tamaño real, como la que se ve abajo de la hoja bloque, para conmemorar las visitas periódicas que hacían eh, estos importantes baluartes de lo que era la cultura argentina. El tango luego, obviamente, fue desarrollando, y Gardel, luego de su protagonismo, se dio luego de su muerte las visitas destacadas a la Peña, como lo fueron más tarde Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, unidos en la esquina en el fragmento del sobre que se ve ya sobre el final, con un matasello de Aníbal Troilo sobre el sello emitido por Correo Argentino conmemorando a Astor Piazzolla. Oh, Muy bueno, Laura. bueno, gracias. Ahora vamos con la segunda parte de este show and tell. Miguel, excelente Laura primero. Ahí viene. ¿Listo? Listo, Miguel. Bueno, vamos a empezar por acá. Bueno, les quiero contar que esta breve charla se inspiró un poquito en la presentación que hizo Gustavo Comín hace poco acá en mi oficina, donde nos mostró su hazaña, digo yo, porque para mí fue una hazaña la que hizo, de poder reunir todas las cartas simples del periodo de inflación. Estamos hablando de más de 130 escalas diferentes y realmente algunas muy difíciles de encontrar. Y realmente fue un trabajo titánico el que hizo para poder reunir esa colección tan interesante. Y él en esa charla presentó un concepto que me pareció interesante acerca de los valores de las estampillas, en el sentido de que él explicaba que los sellos emitidos en todo ese periodo, desde el 82 hasta el 85, no eran valores de servicios, sino más bien valores de monedas. Y esto se debía justamente al periodo de inflación que nosotros estábamos pasando, que hacía imposible para el correo tener preparados los sellos
digamos, para cada una de las tarifas que se iban sucediendo a veces mes a mes y a veces incluso en alguna quincena o como mostró Gustavo, una que duró apenas una semana. Entonces, en general, las emisiones tenían valores redondeados del tipo de la moneda, ¿no? Tipo 5 centavos, 10 centavos, 20, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, cosas así de ese estilo. Para que se vea un poquito el fenómeno, yo quise poner estas tres estampillas una al lado de la otra, que creo que muestra gráficamente la situación en la cual se encontraba nuestro país. Estamos viendo prácticamente la misma estampilla, nada más que con el valor cambiado de moneda. Justamente entre el año 82 y el año 85 tuvimos tres monedas diferentes. En el primer caso, en el año 82, tenemos lo que era la estampilla más alta, el valor más alto de la emisión en pesos ley 18.188, o sea, 50.000 pesos ley 18.188. En el año 83, esa misma estampilla, digamos, la misma imagen, con su valor cambiado a pesos argentinos, ahí se le sacaron 4 ceros a la moneda, se convirtió en 5 pesos argentinos. Y ya este sello de la flor malvinense ocupaba un lugar intermedio en la serie. Finalmente, en el 85, cuando se le sacó 3 ceros más a la moneda, esa estampilla pasó a ser de medio centavo de austral, el valor más bajo de la serie. O sea que de estar en el primer lugar pasó al último, lo que nos muestra realmente lo que sucedía con nuestra moneda durante todos estos años. Esto nos permite comprender que era muy difícil que las cartas circularan con un único sello, porque en general las tarifas se iban conformando con distintos sellos de acuerdo a la ocasión. Lo que yo voy a presentar acá, y en realidad esto también tiene origen un poco en un lote que yo una vez compré, y digo entre comillas isolatos, porque justamente lo que voy a hacer es un poquito discutir esta idea de isolato diferente a solitario, en el sentido de que un sello puede estar solo en un sobre y no ser un isolato. La idea del isolato nosotros sabemos que surge en la filatelía más tradicional o más clásica, con algunos sellos que alcanzan un valor realmente muy elevado cuando están solos en una carta, a veces mucho más elevado que si está en combinación con otros, porque justamente es difícil encontrarlo en el uso exclusivo para el cual fue emitido. O sea, la idea del isolato es que esté utilizado solo en una carta, pero teniendo en cuenta que el correo lo emitió con ese sentido. Por eso hoy en día en las colecciones tradicionales se aconseja presentar los sobres con isolatos para mostrar cuál era el uso o el destino que tenía cada uno de los sellos de la serie que nosotros estamos desarrollando. Bien, bueno, empiezo con algunos casos en particular. Por ejemplo, este sello de 3.000 pesos ley, ¿sí? La verdad que acá yo encuentro los dos sentidos. Por un lado, podría decir que 3.000 pesos es un valor redondo, entonces, digamos, coincide con esta idea de la estampilla como moneda. O sea, en la serie hay una estampilla de 1.000 pesos, hay de 3.000, hay de 5.000, hay de 10.000. Son todos valores redondos que permiten conformar distintas tarifas. Sin embargo, en este caso en particular, también podemos considerar un isolato, porque fíjense ustedes, da la casualidad de que, bueno, sí, coincide con la tarifa de la carta simple, de un periodo bastante prolongado, si ustedes se fijan para la época, ¿no? Prácticamente 2 meses, desde noviembre del 82 a enero del 83, debiera decir ahí, hay un pequeño error, pero bueno, suele pasar. Pero ¿por qué digo que sí considero que es un isolato? En el sentido de que acababa de ser emitido. Es más, fue emitido en el medio del periodo tarifario. Entonces podríamos pensar que el correo dijo, bueno, vamos a sacar este sello de 3.000 para la carta simple.
Entonces este es un ejemplo de un isolato que nos está mostrando un sello que fue emitido para lo que aquí se usó. Esta es una carta que cuando yo la saqué de ese lote dije, ah, qué hermoso isolato. La verdad que es un hermoso isolato, 5 australes ahí, pero cuando voy a ver la tarifa no podía entender qué es lo que había pasado, porque era un sello de 5 australes, hermoso valor, ojalá que fuera un isolato, ¿eh? Pero no coincidía en lo más mínimo con la tarifa. No había cómo darle, porque realmente ni siquiera pensando que era una carta pesada, no había manera de que llegara a 5 australes esa carta. La tarifa era ni más ni menos que de 1,94, o sea, muy inferior a, ¿cómo se llama?, al valor de la estampilla. ¿Y dónde está el secreto? Bueno, eh, antes de develarlo, quiero decir, ¿por qué yo me confié de que era un isolato? Porque si vemos el sobre, parece un sobre comercial. Uno dice, sí, una empresa mandó esto, más bien que lo mandó en tarifa. No, señor. Resulta que este sello se había emitido ese día. Así que yo supongo que la persona que mandó la carta debía ser un filatelista que quería tener un primer día de circulación. Cosa rara, ¿eh? Lo hizo desde su empresa y hizo circular este sello, no con un matasello de primer día de emisión, sino con un matasello común, lo despachó en el correo y tiene toda la apariencia de ser una carta normal, de ser un isolato, pero realmente no lo es. Bien, pasamos a otro caso. Acá tenemos un lindo sello solo en carta de 10 centavos. ¿Eh? Yo puse en todo caso siempre cuál es la fecha de emisión para comparar con el uso que se le está dando. Fíjense que es el 31 de mayo de 1986, un impreso hasta 20 gramos, o sea, el primer escalón de impresos, que va desde el Correo Central, o sea, desde la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Bahía Blanca, con un valor de 10 centavos. Podríamos suponer que es un isolato, pero en realidad si nosotros nos fijamos la fecha de emisión, no, digamos, no podemos decir que el correo la hizo para esto, porque el correo la había sacado en agosto del 85. O sea, varios meses antes. En este caso tenemos un sello solo circunstancial, que bueno, en algún momento alcanzó a ser utilizado solo en una carta. Y si su valor responde a esta idea del sello como moneda, ¿no? O sea, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, 50, etcétera, siempre valores redondos. Hasta que alguna vez de casualidad cayó en una, ¿cómo se llama?, en una tarifa exacta. Acá tenemos el mismo sello utilizado en agosto del 86, un año más tarde de su emisión, y podría ser un isolato, pero tampoco lo es porque la fecha no coincide para nada, pero tampoco siquiera coincide con la tarifa. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en este caso, la persona que mandó la carta no se enteró que, ¿cómo se llama?, que el valor acababa de cambiar. Fíjense ustedes, envió la carta el 24 de agosto y resulta que el 1 de agosto había cambiado la tarifa. De 10 había subido a 11, él no se enteró, o no tenía el sello de un centavo de austral, puso esto y no se la tasaron y circuló libremente. Bueno, esto causa gracia. Lo que pasa es que, claro, la persona que armó el lote de isolatos o sellos solos, vio un solo sello y lo puso en el lote. Pero esto no es un isolato porque justamente ni siquiera es un sello solo porque además tiene un franqueo mecánico. O sea que esta carta pagó 206. Es una muy linda carta, es una carta certificada de más de 20 y hasta 100 gramos, o sea, un segundo escalón certificado,
Y ahí vemos que el porte era de 39 centavos, el certificado de 1,67 y da justo 2,06 era el valor de la carta. Es una linda carta, encima desde una localidad no tan común, que Muquemú, y bueno, utilizado en febrero del 87, mucho tiempo después de haber sido emitido, porque como dice acá, se emitió en octubre del año 85. Bien, así que esto es, ni siquiera es un solo encargo. Acá tenemos un 30 centavos y acá me voy a detener un poquito porque esto me hace acordar a la carta que presentó Gustavo Comín, que, ¿cómo se llama? Que causó sensación porque él mostró un 30 centavos, que era una tarifa de una carta simple, en un periodo que había durado apenas, ¿cómo se llama? Una semana, ¿se acuerdan? Era la carta más rara que él tenía. Bueno, acá, ¿cómo se llama? Aparece el 30 centavos mucho antes que la carta que tiene Comín. Pero esta no es tan interesante. Mucho más interesante la de Comín, porque justamente es una carta simple de un periodo que solamente duró una semana. Esto es un impreso, fíjense ustedes, un impreso de más de 100 hasta 250 gramos de mucho tiempo antes, el periodo tarifario del 21 de mayo del 86 al 15 de junio del 86. O sea, tenemos un mes y 10 días, mucho más fácil de conseguir. Es un sello, un lindo sello, solo en carta. ¿eh? Eh, ¿Cómo se llama? Se utilizó, perdón, estaba tratando de comparar, sí, fue emitido mucho antes y yo creo que acá esto también, como yo decía, responde a la lógica de la emisión por moneda. Y es 20, 30 centavos, así es, seguidamente. Acá en el sobre hay algo, la otra vez habíamos visto algo en un sobre de México, de que la estampilla no estaba puesta correctamente. Acá pasó lo mismo, al colocarse la estampilla, digamos, lejana en la esquina superior derecha, digamos, lo que ocurre es que el empleado, para poder, digamos, anularla con este franqueo mecánico, tuvo que hacer malabarismo y bueno, y logró hacerlo, pero se le dobló el sobre, se le ensució arriba, bueno, todas estas cosas que acá vemos que son bastante llamativas. Asimismo, es un lindo franqueo mecánico conmemorativo del Día del Padre. Así que bueno, realmente una linda pieza, creo yo. Un poco grande quizás para exponer, pero bueno, está linda. Veamos esta otro de 20 centavos, en este caso. También lo mismo, es una carta simple hasta 20 gramos, estamos hablando de un solo en carta, un sello de 20 centavos que fue emitido un año y pico antes de su uso, o sea que tampoco había sido hecho pensando en este uso en particular. Bien. En cambio, este sí, este y el que sigue yo creo que son dos ejemplos bien claros de isolatos. ¿Y por qué digo? Primero, porque el valor no es redondo. Estamos hablando de 1,80. Y 1,80 evidentemente es un valor que fue hecho con una intención. Además, si nosotros vemos, la fecha de emisión está justamente en el periodo de uso. Porque el periodo tarifario es del 9 de diciembre al 26 de enero. La fecha de emisión está en el medio. Desgraciadamente, esta carta no se le nota la fecha, pero bueno, tiene que ser dentro de ese periodo. Entonces, estamos hablando de una carta simple hasta 20 gramos y sí estamos hablando de un isolato, porque evidentemente este sello fue hecho para la carta simple en este periodo. Y mucho más clarito si nosotros tenemos en cuenta este sello. Acá yo presento, bueno, se usó mucho este sello, de, fíjense, 8 centavos y medio de Austral. Es obvio que ese valor responde a una intención específica.
no es una emisión monetaria, digamos. La mayoría de los sellos de la serie austral tienen una lógica monetaria, pero no este. Este es justamente el que fue emitido con una intención. Y además les cuento que es el único que tiene un tamaño reducido. En general, digamos, mejor dicho, todos los sellos de flor tienen el mismo tamaño y este tiene un tamaño reducido. ¿Eh? Y eso del tamaño reducido debe haber sido para poner mucho más sellos en una plancha, porque evidentemente era de uso masivo. ¿Eh? ¿Y a qué responde? Bueno, acá vemos el uso, el isolato, digamos, de este sello, que es una carta simple, hasta 20 gramos. Les cuento que la tarifa ya, fue un tiempo prolongado. Fíjense ahí, dice desde el 13 de junio del 85 al 16 de abril del 86. O sea, 10 meses más o menos de uso esta tarifa. Pero el tema está que cuando empezó esta escala tarifaria, todavía estábamos en pesos argentinos. O sea que inicialmente la tarifa era de 85 pesos argentinos, que no existe la estampilla de 85 pesos argentinos, con lo cual esa tarifa no se podía pagar con un isolato. Pero cuando el correo tuvo que emitir los nuevos sellos en la nueva moneda a partir del 1 de junio del 85, bueno, entre julio que cambió la moneda y que se emitió este sello, fíjense que pasaron unos cuantos meses, ¿no? Porque estamos hablando del 1 de julio y acá llegamos al 18 de septiembre, donde se emite la estampilla. Se utiliza en diciembre del 85, pero dentro del periodo tarifario en el cual fue emitido, y evidentemente se hizo pensando en esta carta simple hasta 20 gramos. También aparece como isolato o como sello solo en este otro sobre, pero con otra categoría postal. En este caso, eh, también en la misma tarifa de 8 centavos y medio, pero que coincide con el impreso del segundo escalón, más de 20 y hasta 100 gramos, usado en el 3 de enero de 1986. En este periodo que va desde el 13 de junio del 85 al 16 de abril del 86. Si ustedes me permiten, perdón que voy a comparar porque hay cosas que a veces uno se olvida, sí, sí, perfecto. La misma periodo tarifario, ¿eh? Así que este sello tenía dos usos distintos. Seguramente el más usado era el de la carta simple, pero también servía para el segundo escalón de los impresos. Bueno, este fue todo lo que yo quería presentar hoy. Les agradezco mucho y bueno, y nos vamos acercando poquito a poco a las 1000 charlas, que es el nuevo objetivo fijado en mi oficina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Laura. Ahora, si tiene alguna pregunta o comentario. Jorge, estás en mute. Hola Miguel, Hola. interesantísimo el enfoque, pero me gustaría ampliar el tema de isolato. Isolato con respecto al franqueo es también, pero también puede ser isolato por un servicio. Por ejemplo, si vos tenés una carta combinada que la certificada sale un determinado valor y el porte simple otro, también es isolato para el servicio en que está. No sé si me explico. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, por ejemplo, si tienes un certificado de 20 centavos y por un peso es la tarifa común, ese 20 centavos es isolato porque está representando la certificación. El uso es isolato. Ah, bueno, está bien, Es está decir, bien. ese es un criterio tradicional que hemos aplicado mucho tiempo, por ejemplo, para la carta expreso, para la carta certificada, este, y otros servicios que son más ajustados, como por ejemplo
duplicados de cartas, etcétera, y que responden, siempre tienen que estar acompañados de otro sello. Pasa lo mismo que con la sobrecarga aérea, que vos tanto estudiaste. O sea, Sí, tenés la tarifa de superficie y la sobrecarga aérea. Entonces necesitabas un sello de superficie y un sello de sobrecarga aérea. Entonces, el de sobrecarga aérea difícilmente la encuentres isolato, salvo que haya sido mal usado, ¿correcto? perfecto. Sí, a ver, Jorge, yo me gustaría agregar algo a lo que vos dijiste, que es muy interesante lo que vos decís, porque también muchas veces estamos buscando el sello solo, entonces el sello solo, y a veces no corresponde el sello solo. Exactamente. Pero hay periodos y periodos en el correo donde tienen un concepto y donde tienen el otro. Por ejemplo, a mí me da la impresión, habría que hacer un estudio más profundo, pero vos sabés bastante de próceres y riquezas uno. En próceres y riquezas uno existe mucho ese concepto de que cada estampilla es un servicio. Entonces ponemos el 5 centavos para la carta más ponemos el 20 centavos para el certificado y usamos dos estampillas para la carta certificada. Cuando se saca los sellos sobre tasa pasa lo mismo. Entonces la sobretasa por un lado, la estampilla de superficie por el otro. Pero por ejemplo, si nosotros nos vamos a la década del 50 y del 60, el correo cambia su concepto. Y por ejemplo, bueno, los argentinos me van a entender, pero por ejemplo, las estampillas del arbolito, que quebracho es, ¿no? El El algarrobo. quebracho de Proci y Riquezas 2. Bien, el quebracho y industria son, digamos, para carta certificada y para carta expreso, juntando toda la tarifa. Sí, Entonces, una carta certificada utilizaba el arbolito y cuando cambia la tarifa se hace otro arbolito. O sea, se respeta la imagen para ese servicio combinado ya. Entonces el sí, correo tiene otro concepto y entonces el isolato, pero vos ahí está. fijate que si simultáneamente aplicás ese criterio, tenés la última serie ahora, aérea, que ahora habrás visto en Córdoba, que hay varios que la están estudiando en Cefini, muy bien. Ah, Eh, perdón, claro, la de, claro, que es bastante utilizado. posterior a lo que yo pueda hablar de Procesos y Riquezas 1 y abarca. También es combinada. En general, También cuando es es una, combinada y si querés buscar isolato, ese aéreo que hace muy bien Eduardo dos Scardino, Escardino y hay otro muchacho también que lo hace muy bien, sí, sí, sí. yo se lo expliqué eso en Tucumán cuando pusieron, se pueden Ah, volver locos porque no lo pueden encontrar nunca el isolato, algunos no, algunos no. salvo que Algunos son esté mal difíciles. usado, que Sí, entonces utiliza, tiene un 20 centavos de sobrecarga y como la tarifa también era 20 centavos, ponen 20 centavos por un porte simple, ¿correcto? Pero sí, sí. digamos, a ver, el concepto es claro. ¿En qué año se produce que no se diferencian los servicios? Mm. Y Yo yo creo creo que es posterior a lo que vos decís, que porque, por ejemplo, para lo aéreo y lo certificado hay, y en PROS y Riquezas 2 también hay para servicios, y en PROS y Riquezas 3 también. Yo claro. creo que esto empieza mucho después, Y porque fíjate simbólicamente que se si utiliza ves el la tiempo. colección de Morillas, Mm, fíjate que para cada sello consiguió una estampilla isolata de servicio. Sí, claro, sí, sí, sí. sí, ¿Eh? O sea que de un lado ni tan tan ni muy muy. Yo creo que eso, la filatelia argentina duró bastante más y no quisiera que lo que están haciendo en esa época, en esos talleres en Cefini y todo, rompan la cabeza buscando cosas que no tienen no, sentido, claro, si no bueno, es son. que ahí está la lógica, saber para qué se hizo la estampilla. Entonces Sí, ahí pero está. la moda es
ahora, y a mí me resulta bastante cómico, cuando en un jurado alguien dice, ah, no tiene isolato, y otro tiene isolato que no responden a nada. Claro, Entonces, hay que ver el verdadero sentido del isolato cuando se jura una colección tradicional. sí, sí. Eso es lo que quiero ampliar un poquitito, porque ahora todos están con el tema del isolato. Antes le daba a nadie bolilla al isolato. Sí. Ahora todos Ahora está el de isolato. moda, sí, Ahora sí. está de moda que los jurados exijan el isolato. Entonces, muchas veces no responde. Tú has visto colecciones aéreas de 1928 con un Ah, solo sí. sello que no responde a nada, pero lo presentan único isolato. ¿No? ¿Isolato de qué? No, 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 eso no. No. Isolato porque está solo, pero no responde a Sí, nada. no, no, por eso yo separo solo de isolato. Son dos cosas distintas. Yo lo quiero Eh, decir como cosa, agarrándome de tu buena charla, mm, ¿no? Tomar eso como criterio general, claro, para que sirva en tu época y para atrás también. ¿Me perfecto. explico? No sé ahora cómo es. Si vos me preguntás Igual cómo considero, funciona el perdón, correo ahora, no sé. igual considero que si la tarifa es 20 centavos y el sello es de 20 centavos, es isolato, a pesar de que no fue creado exclusivamente para ese momento. Por lo menos creo. El objetivo tradicional, y lo dice claro las normas, es el tema para el que fue creado el sello. Si Claro. hubo Sí, usos distintos, perfecto. Pero ahí hizo muy bien Ravignani, que puso la fecha que tuvo el sello y cuándo se usó. O sea, el concepto básico es para qué fue creado el sello. sí, Como Claro. dijo muy bien el de 8 centavos y medio, ¿m? Que es uno eso de, es hay dos cierto. o tres así. En Sí, Flores hay varios. Flores sí. Hasta Flores creo que se cumplió bastante la tarifa, después ya No, fue no sé. perdiendo. No me atrevería a decir cuándo terminó. Sobre todo los sellos ordinarios, porque los conmemorativos a veces no da la tarifa ni de casualidad. Y porque estaban mucho tiempo antes, se reunían las comisiones y ponían el valor. Exacto, ¿no? Sí, sí, por eso. Nosotros, la inflación argentina es un poquito especial, ¿no? Sí, Jorge, es quieres cierto. decir que el filatelista que vos decías seguramente es Julio Martel, ¿no? Sí, ¿Cómo? Julio Martel. Julio Martel, sí. Julio Martel, el que vos mencionabas, que estuviste hablando por lo del avioncito. Sí, y con este Sí. chico, y que nombraste algo, el Cardino, Escardino y Escardino Julio también. Martel, los dos están haciendo esa serie en el Pluma. exactamente. Y muy bien, y hay que fomentarlos, ir explicándole la importancia de esa serie, Sí, sí. porque no se la dan y realmente es muy importante, muy difícil de encontrar, hay que estudiar. Ahora creo que has editado un libro sobre eso, que no lo he visto, Mm. pero espero que me lo muestres en algún momento, eh, porque no sé, no voy a Cefini, no he ido al centro, vamos a tratar que alguno me lo alcance. Pedíselo a Respecto, Melo, que si vos vas al parque, pedíselo a Melo que los tiene. respecto, Ah, no le respecto a quiero la dar, importancia, Yo te lo yo te, llevo. eh, yo te llevo uno si querés, yo voy Yo el también, yo sábado. tengo uno. Tengo. Escúchame, Jorge, la déjenlo ganarse importancia, un peso a Mello, déjenlo ganar un peso. pobrecito, la importancia de la colección se la da al coleccionista y lo que hace Morilla a la casita de Tucumán, él la pone en el lugar que corresponde. Él, Las pone en como trata valor, esa como se colección, él la dice. levanta. O sea que vos podés agarrar un sello cualquiera y levantarlo vos porque presentás algo muy bien armado. Y No esa tengo colección está dudas, espectacular. tengo dudas, es una colección de oro, Exacto, sin por ninguna eso duda. un sello que vos decís, ¿qué dice? Nada. Y Bueno, mira cómo voy llegó eso, a voy dónde lo a ser llevó. más grave, voy a ser más grave. La serie que estudia Jalón es una serie que ha sido poco estudiada, ¿eh? A él le falta una pieza que no quiere gastar, este, pero le falta una pieza y le falta todavía el estudio, pero está perfectamente encarado y encontró rarezas. Yo particularmente las había estudiado con Varela, que ha sido un gran estudioso argentino hace 25 años, y encontré los apuntes.
y me olvidé. Está por ahí clasificado todo, pero me olvidé. Te Y me agradecería. suscitó un tema, Puedes ¿eh? acercármelos esos apuntes. Cambiarle el libro de La copia. Raviñale por los apuntes. No, Yo en se ese lo sentido, regalo con tal de darle una pequeña mano en un lugar muy humilde a Ravignani, le regalo un libro si usted me da los apuntes. Mire lo que le digo. no, porque mi hora vale un poquitito más que el libro, ¿viste? Lo Eh, leyó, no lo leyó. Bueno, discúlpame, le pero agrego un café con eh, morilla. Mire qué regalito le doy. ya lo aguanto bastante, porque ahora está enfermo, encima. Y ahora está enfermo. Bueno, bueno, Morillas es otro claro ejemplo de que Sí, ha estudiado el isolato en forma correcta, ¿no? No es que esté haciendo una alabanza a Cefini porque está la señora, ¿eh? Para que les dé un premio, pero realmente el movimiento que se ha creado ahí es de los mejores y el que está aportando definiciones que hasta el momento estaban en el aire o en manos de jueces que opinaban cualquier cosa. ¿Está? Yo creo que no sé qué habrá pasado ahora en Córdoba porque no fui, pero no sé cuál habrá sido el criterio, pero Vinieron muy en contentos. Tucumán, ¿eh? Vinieron muy contentos. Yo no estuve, pero los chicos vinieron muy contentos. Y eso es importante, los socios de Cefini sacamos buenos premios también, Jorge. ¿eh? Los socios de Cefini levantamos buenos premios en casi todas las Mira, exposiciones. los premios que sacás vos es porque sos secretario de la federación, así que vos no contás. La política no cuenta. ¿Mm? Antes de ser esto ya ganaba premios. Sí, no, pero ahora es distinto. Ah, Este, ahora me lo bajaron la última vez, así que ese fue mi mérito de ser secretario. Y no quiero decir al jurado que me lo bueno, bajó. muchas gracias, Miguel, porque esta Ah, charla va a servir y para vos también ampliar a lo mejor, si puede ser en un periodo anterior o posterior, ver dónde estás, porque ya que escribiste el libro de tarifas, sería bueno saber dónde están los quiebres, ¿no? De eso. Sé que te gusta revisar todo eso, pero habría que ir a la antigua CNC a ver cómo es, ¿no? no, bueno, pero basta, a veces basta ver los hechos. Yo, por ejemplo, esto que te decía de próceres y riquezas 2, y disculpen, ¿no? Pero es bien clarito, ¿no? Está bien que después cambian el dibujo, pero el correo utiliza la imagen como símbolo. Entonces, el arbolito es para la carta certificada, las dos cosas juntas. Claro, Cambia y entonces por eso aparecen cambiados los valores del arbolito. Va acompañando a las nuevas escalas tarifarias. Y lo mismo pasa con industria. Y Y antes por lo eso, hacía con los colores de los sellos, en y otra época. además te digo claro, una cosa más. Yo que hago tradicional de Procio y Riquezas 2, ¿no? También lo hace en un montón de papeles que te volvés loco. claro. Sí, sí, ¿Mm? bueno, sí, es correcto. Bueno, te agradezco mucho, No, no, gracias a vos. Miguel. Creo que en México también lo hacen por valor, o en Costa Rica, alguien explicó, creo que Luis Fernando me explicó que en Costa Rica lo hacen por valor de moneda también, pero por ahí me falla la memoria. Adelante, Fernando. ¿No querías hablar vos, Mauricio? No, como host, te cedo el Bueno, espacio. yo primero que todo, antes de meterme con Miguel, quiero agradecerle mucho a Laura. Me gustó mucho el material que presentó. Y ella sabe que hay un perfil ahí que le tengo puesto el ojo, que es bellísimo ese perfil en esa colección. Eh, yo estoy mucho más con la forma casi tajante en que Miguel expuso. Cuando yo leí el nombre de uso solo y solato como si fueran dos cosas distintas, yo decía, esto es una argentiniada. Eh, eh, el término isolato solo se usa en Argentina, casi. Prácticamente no se usa en ningún otro lado. Y yo lo comenté en una de mis 4 charlas sobre este tema, que le agradezco a Miguel que se acuerde de ellas, en las cuales hablo precisamente de los usos solos en distintos países de América y del mundo, aplicados a todas las colecciones, no solo a las tradicionales donde hay valores
fluctuantes y atados a monedas, por las razones que sea, inflación es una de ellas. Eh, el, no quiero parecer a como me criticaba Héctor Carratú el otro día, un, un segundo expositor de una exposición que ya de por sí fue buena. Eh, eh, pero sí me gustaría primero aclarar lo último que dijo Jorge. En Costa Rica, los sellos en general se hacen con base en tarifas. Hay una época que ronda alrededor del ingreso a la UPU, o sea, segunda mitad y casi finales del siglo XIX, en la cual no solo Costa Rica, sino muchos países hacen sellos cercanos al fraccionario de la moneda, no solo porque cubrían varios servicios como telégrafos, por ejemplo, no solo correos, sino porque la moneda era muy estable en general en todos estos países. Eh, eh, Precisamente la importancia de la inflación es algo que es relativamente tardío. Yo estoy de acuerdo con Miguel en lo de que la definición de isolato debe hacerse en relación con la tarifa. Si es que uno pretende que eso sea. Pero lo que yo insistí en esas 4 charlas es presentar el sello solo en relación con la tarifa, presentar el uso múltiple del sello en relación con la tarifa y presentar el sobre coqueto, el sobre sexy, el sobre raro, el sobre distinto, que posiblemente podría cubrir algunos de los eventos que Jorge mencionaba. El uso del sello para pagar una tarifa distinta como el express o el certificado o alguna otra cosa, la multa, alguna otra cosa que podría surgir. Y eso nos da en filatelia tradicional una enorme riqueza, especialmente en series largas, como Flores, en el caso de Argentina, o Próceres y Riquezas, en el caso de Argentina, o cualquiera otra, no sé, las bellísimas de México Produce, en el caso de México, que tienen estas características, o algunas de las de Costa Rica que yo mostré aquí en mis exposiciones sobre este tema. A mí no me tocó calificar en Jesús María filatelia tradicional, así que no me pueden echar la culpa de las buenas, pero tampoco de las malas medallas que creen haber recibido. El único que aquí me puede echar la culpa de que no le gustó la medalla es Laura, pero yo creo que ella tuvo una medalla muy buena para una colección muy buena, así que de nuevo mis aplausos para Laura y mi agradecimiento a Miguel por estas charlas. Gracias. Muchas gracias. Eh, Tengo dos preguntas. Primero, Laura, primero a ambos, a Laura y a Miguel, muy interesantes ambas presentaciones y muchas gracias. Laura, una preguntita. ¿Qué te dio por coleccionar el tema de Café Tortoni? Eh, Mira, a pesar de que en estos momentos no estoy viviendo en lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, a mí me gusta mucho la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y si algo tiene de emblemático son los cafés, la sociabilidad de los cafés, el ambiente que se vive en los cafés en cuanto a reunión de personas para el tratamiento de distintas cosas, por amistad, por negocios, por leer un libro, por estar, digamos. Y hay cafés que además de eso, te presentan una escenografía que es impecable. Entonces, esas cosas a mí, por ejemplo, esas cosas de Buenos Aires me enamoran. Los cafés notables son una cosa patrimonialmente hablando y socialmente hablando muy enriquecedora. Ay, no, gracias. Ah, y la otra, este café, bueno, menciona, solo para que me quede claro, sigue funcionando, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Sigue siendo de propiedad de la misma familia o se lo han ido pasando No, no, unos. fue pasando de manos. El tema es que en este momento y después de la pandemia, lo visita
tanto turismo Ujú. que los porteños vemos que se hacen infinitas filas para entrar a tomar un café y a uno eso como porteño es como que, y da un poco de cosita, pero bueno, yo lo conozco personalmente, con lo cual, bueno, todos tienen derecho a conocerlo también y bueno, el turismo bienvenido sea, pero pasa, le está pasando eso a Tortoni, y es un, digamos, es un lugar predominantemente turístico. Ujú. Ah, ya, gracias. Miguel, tengo una pregunta. Con relación a, digamos, ese sobre que nos mostraste con la estampilla de 5 australes. Claves. Eso, bueno, y disculpa mi desconocimiento del valor de la moneda de Argentina en aquel momento. ¿Eso era bastante? Y era, Te lo pregunto porque teniendo en cuenta que ustedes han tenido procesos de inflación, ¿hasta qué punto, mi pregunta va, hasta qué punto 5 era, es un poquito más, no importa, o si era bastante? bueno, yo te digo una cosa, cuando se empezó a usar el austral valía mucho, de hecho existía la moneda de medio centavo. Ujú. 80 centavos de dólar por austral, ¿no? O al Ah, revés. Sí, Un dólar, un sí, austral. exactamente. Más No, o menos. sí, más ujú. o menos, Sí, pero sí. después bajó un poquito y después subió. Y Ah, después se ya. No, lo fue que al pasa es que demonio. después prontamente bajó, pero 5 australes, vos pensás que una carta, más o menos la idea sería, si una carta certificada valía más o menos 2 australes, un poco menos, ¿no? Era plata. Una carta certificada es una cosa cara. Cara, quiero decir, no sé, ¿cuánto puede ser? $3. O Sí. sea que si es $3 eso, serían 7 $8 sería la estampilla de 5 australes. Ah, ya. O ponele que fueran $5. Ujú. Bueno, Ah, sí. vamos a ponerle $5. Ahí está, de acuerdo a lo que ustedes dijeron. Ujú. Ah, Era una estampilla, no era una fortuna, pero lo más llamativo es que realmente se haya utilizado como se utilizó. A mí me sorprendió, porque yo cuando la compré dije, uy, qué linda esta carta, me encantó. Pensé que tenía un hermoso isolato, o por lo menos un... Y no, claro, cuando vi que no estaba en tarifa dije, qué raro. Y me lo expliqué cuando vi que era el día de emisión. Está escondido porque no ujú. dice. Nosotros estamos acostumbrados que los filatelistas le ponen dibujitos, cositas, Sí. primer día de emisión. Esta no, vos la mirás en una carta hermosa. Si yo la pongo en la colección en el extranjero y miento que esa era la tarifa, me dicen que sí. Ujú. Sí, parece un sobre comercial común. Parece un sobre comercial, Ujú. es rarísimo en ese sentido, pero no, no es un isolato cuando uno lo analiza. Sí. Eh, o sea que sí, gastó unos pesos de más, por lo Ujú. menos $3 de más se gastó. Sí. Ese Podría haber sobre y ido al Tostoni y tomarse un café. Ujú. ese sobre y el posterior que mostraste en papel madera van al mismo remitente. Se ve que en la empresa había un filatelista que despachaba cartas. Sí, 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 sí. De paso les voy a contar que de esa época hay bastantes cartas. Claro, muchas de las cartas que hay ahí son en Bahía Blanca, no es casualidad porque justamente el lote yo se lo compré a Jalil, así que Ujú. bueno. Y hay muchos impresos porque justamente son los filatelistas los que envían material impreso, que eran las revistas de los remates, ese tipo de cosas. Y entonces hay mucha circulación de impresos en esa época. Ah, ya. Y solo por curiosidad, viendo la tarifa de aquella época, ¿cuánto tendría que haber pesado el sobre para cubrir los... Sabemos que es un sobre filatélico, pero tendría que haber pesado Tendría bastante. que haber pesado muchísimo, sí, sí, y no es un sobre grande como para que pese, qué sé yo, Ujú. 500 gramos, no más, porque ya yo tengo la tarifa hasta 500 y me quedaba corto. Ah, Y ya. no, tendría que haber pesado 2 kilos, no, imposible ese sobre, digo yo, no sé. Ah, ya. Ok, gracias. Jorge. No, le quiero recomendar a Laura que vaya a uno que no hay tanta gente, que está cerca de Plaza de Mayo, se llama la Puerto Rico, que es Eh, también muy tradicional y lo han puesto a nuevo, pero ahí sí mantuvieron casi todo lo que estaba y te recomiendo vayas a verlo. Y ahora van a abrir el de la esquina del Parque Lesama. en realidad,
el único castigado, entre comillas, por el turismo es el Tortoni, porque todos los de la misma zona, si bien tienen asistentes asiduos, se puede entrar a tomar un café tranquilo, no hay que hacer fila, como está, por ejemplo, la London City, está a cuadra y media. Ha sido restaurada, pero igual se puede ir y disfrutar de un café con tranquilidad, ¿no? El caso de Tortoni es muy particular. El café de los angelitos también se puede ir tranquilo. Sí, sí, sí. Fernando. Gracias, Mauricio. Después de lo que acaba de decir Jorge, yo me siento malísimo porque yo a Rafael Blanco lo llevé casi de la mano al Café Tortoni y no al Puerto Rico. Habiendo podido llevarlo al Puerto Rico, se me ocurre llevar a un puertorriqueño al Tortoni. ¿Cómo es eso Ah, posible? pero como es Yo Tortoni no creo hay. que eso vas a tener que trabajarlo con tu confesor, Sí, sí, ¿m? sí, ciertamente, es casi un Porque pecado. es Es un como decía mi pecado mamá cuando el ya, gato se comía las golondrinas, un negro pecado. claro. Pregúntele a tu hijo a ver a quién te recomienda para que enmiende ese Di- gran pecado, ¿no? directamente al Papa, ya que lo tiene cerca. Claro. Yo puedo preguntarle a mi hijo, ustedes tienen que preguntarle a Francisco, así que yo estoy bien y ustedes están jodidos. Pero tu hijo tiene más trato que nosotros con Francisco. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel o Laura? Con muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, nuevamente, Muchas sí, gracias. nuevamente. Muchas gracias por ambos por sus presentaciones. A ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.